Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. Viene el Señor hablándonos de nuestra visión, como una persona sin visión, una persona sin propósito en la vida, se pierde. Y hace 8 días nos hablaba del ingrediente fundamental dentro de cumplir un propósito en el proyecto de vida, y es el amor de Dios. Vimos el amor filius, el amor eros y el amor ágape, que es el amor de Dios, ¿verdad? Y ¿cuántos de nosotros, cuántos no, todos nosotros siempre soñamos con un ideal, ¿verdad? El matrimonio ideal, los hijos ideales, la vida financiera ideal, el ministerio ideal. Pero por lo regular eso ideal lo sacamos de lo que vemos en otros y nos cuesta aceptar lo que nos toca vivir a nosotros. Por eso quiero compartirles en el día de hoy una palabra que tiene como título una vida en la voluntad de Dios. Cuando hablamos de que una vida en la voluntad de Dios, dice, uy, no, eso debe ser perfecto. En esa familia no hay problemas. Esa persona eso vive feliz a toda hora porque está con Dios. Y resulta que la Biblia nos enseña todo lo contrario, y los que ya llevamos años caminando con el Señor sabemos que es todo lo contrario. El texto base de hoy, Salmos 127:1. Mire lo que dice: si el Señor no construye su proyecto de vida, va a ser en vano todo lo que hagamos. Y si el Señor no guarda la ciudad, igual. Por eso hay realidades, escúcheme muy bien, hay realidades y situaciones que son muy difíciles de entender y más difíciles de aceptar. Personalmente, como pareja, como hogar, como familia, como iglesia, como empresa, como sea. Hay situaciones, pónganme atención, que son difíciles, que uno dice, pero luego yo no estoy con Dios, luego yo no soy hijo de Dios, luego mi hogar no está contigo, Señor, y uno dice, pero Señor, esto parece más paila 8 que el reino de Dios. Yo sé que usted y yo sabemos de qué estamos hablando, pero quiero decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. Mira, aunque no lo veamos, aunque tú no lo veas en tu vida, aunque no lo veas en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en lo que sea, escúchame, desde Chía nos saludan, aunque no lo veas, Él está obrando su perfecta voluntad. Ahí también tenía que decir amén, hombre. Él está obrando su perfecta voluntad y lo está haciendo ¿de qué manera? ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Por eso, para el día de hoy, antes de compartir la palabra, quiero iniciar con un testimonio de la pastora Julieta. Ella nos acompaña desde España y ella quiere compartir su testimonio con nosotros, que tiene que ver con el mensaje de hoy, ¿sí? Una vida, venga, le ayudo, pastora, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Quiero dar las gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con todos ustedes. Segundo, quiero también dar gracias a Dios por la iglesia que tengo también en Facebook, Messenger y también, se me olvidó el otro, WhatsApp. Muchos de la iglesia Camino de Vida Plena están conmigo, recibiendo la palabra. Yo la recibo primero y luego la comparto. Me encuentro con muchas caras y me dicen, yo estoy en tu WhatsApp, yo estoy en
en tu Messenger. Y de verdad que son tantos que es imposible reconocerlo. Me pasó hace poco algo en Denia, donde vivo, en España, que estaba haciendo una fila y alguien me interrumpió, quería hacerse adelante. Bueno, yo tuve un poquito de intenciones de regañarla porque había perdido la fila, pero me dice, mire, es que no puedo dejar de hablarte, yo recibo tus mensajes casi todos los días, o sea que no la regañé, ¿no? Sí. Pero qué bien, de verdad que yo doy gracias a Dios porque me ha dado ese ministerio y es bastante lo que hay que compartir, no la cantidad, sino a la cantidad de personas que Dios me ha dado. Bueno, quiero aparte de agradecerles por esa actitud, también quiero comentar un poco de mi vida, de la vieja vida. O sea, cuando estuve en el Pozo Cenagoso. No quiero estar mucho tiempo ahí porque es mejor no volver atrás, según la palabra. Pero sí fueron tiempos muy revoltosos, turbulentos. Desde mi niñez, desde más o menos 10, 12 años, me eché la culpa de la muerte de uno de mis hermanos, del pequeño que murió. Y eso lo llevé por muchos años. Y también algo más, que fueron bagajes, una maleta de problemas que no sabía cómo resolverlo. Conocí al Señor porque nací dentro de una familia católica de principios, pero claro, no había conocido verdaderamente al Señor, no había tenido ese paso de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En Salmos, creo que ese no es, el salmo que di fue el Salmo 40, versículo 1, 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, o sea, el de cenagoso, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fueron años de niñez y aparte de eso de joven, de bastante joven. Y claro, uno busca ayuda también, pero viví en Bogotá, en Colombia, naturalmente, soy de aquí. Viajé a Venezuela y allá pues busqué ayuda, pero no la busqué lo que debía buscar, no busqué a Dios. Pensaba que Dios estaba conmigo y toqué algo que no debía tocar y eso enredó mi vida más. O sea que en Venezuela hay bastante más brujería, creo, que en Colombia, pero esto también causó mucho desastre en mi vieja vida. Pero bueno, gracias a Dios, estando en Venezuela, trabajé 10 años allá también, y en esos 7 años, pues, mi vida iba de un problema a otro. Trabajaba y trabajaba bastante, pero sucedió algo que nunca lo podré olvidar, que en el segundo trabajo, que era a organizar una librería, apareció una persona que me hizo una invitación que cuando saliera de ahí podíamos ir a tomar café y que tenía algo para decirme. Así que lo hice, salí y con esa persona nos sentamos en una cafetería, era una mujer, me habló del Señor. Yo ya tenía algunos versículos que estaba leyendo, la Biblia la tocaba, una Biblia católica muy bonita que había comprado y la tenía más como de lujo. Pero bueno, esta persona me invitó a reunirnos un sábado en una casa cerca donde yo vivía, eso fue en Caracas. Así mi primer paso fue que ese sábado dije, bueno, voy a ver, algo me distraigo, ¿no? Pero yo llevaba una vida bastante difícil en esos 7 años en Venezuela, haciendo dinero, sí, porque sabe el bolívar muy bien, pero era de caos en caos. Tuve muchos intentos, tuve 3 o 2 y medio, digamos, con deseo de morir, porque no veía verdaderamente que mi vida valiera la pena seguir trabajando, viajando, pero no había paz en mi corazón. Bueno, la situación es que la señora me dejó un poco iniciada con la palabra de Dios y me acuerdo muy bien que me dijo que yo no era hija de Dios, que yo era una criatura y me dejó un versículo que siempre lo cargaba y lo subrayaba en la Biblia, que es Juan
capítulo 12, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo hizo impacto en mi vida. Pero cuando yo fui a ese grupo que me quedaba cerca a casa, donde yo vivía, nunca apareció esa señora. Nadie la conoció. Nadie supo decirme algo. O sea que para mí, fue un ángel que el Señor puso. Sabemos que los ángeles también a veces llegan a algunas casas, ¿cierto? Para mí fue un ángel. Pero desde ahí recibí al Señor Jesucristo en esas reuniones que había. Y un día el Señor me dijo, te vas de Venezuela. Bueno, yo pensaba, o estoy mal de la cabeza, o no sé, de verdad que me vaya de Venezuela cuando estaba divinamente, en cuanto económica, estaba trabajando. Y bueno, ¿qué pasó? Que la situación desde ahí empecé a pensar que sí, que Dios hablaba. Y yo ya les leía un poco la Biblia y empecé a pensar que verdaderamente tenía que irme a Venezuela a estudiar inglés. Mi hermana estaba en otro lugar, estaba embarazada de uno de mis sobrinos, el primero, y ella pues iría a Inglaterra. Por lo tanto, había una conexión para poder estudiar. Así fue que empecé a dar el paso de salir de Venezuela. Pero algo extraño pasó también cuando yo fui a Bogotá a saludar a mi mamá dijo las mismas palabras que yo había oído. Era casi claro. Cuando ella me dijo, era como una afirmación. Me dijo, debes irte para Venezuela. Vete de Venezuela. Así que lo tomé en serio y al poco tiempo organicé la salida de Venezuela, busqué, bueno, no quiero profundizar más, pero se me abrieron campos también donde trabajaba, que me esperarían, etcétera, etcétera. Bueno, llegué a Inglaterra, pude estar dentro de una iglesia inglesa, había mucha gente, naturalmente, ahí me bauticé, fue el bautismo precioso, y empecé a conocer más a fondo al Señor porque no me quedaba más sino estudiar la Biblia y leer y estudiar inglés. Luego ya otro salto más fue a Bahrein en el Golfo Pérsico, y el Señor siguió trabajando en mí y de verdad cambió mi vida completamente. Aquella tristeza, aquellos deseos de morir, verdaderamente desapareció. Bien, ¿qué pasó a partir de ahí? Muchos años me casé, el Señor también me concedió un buen marido, fueron años maravillosos trabajando en ese país árabe, y luego otro salto más a otro país que fue España. Con mi marido pues estuvimos, él duró bastantes años, bueno, unos cuantos años, él murió, pero después de la muerte de él pues yo empecé a tener revelaciones. Había una pareja de holandeses que también hablaban conmigo y me daban profecías, y entré yo a empezar a buscar apóstoles, como para saber si podía abrir yo iglesia allá. No existía Camino de Vida Plena todavía. Y también había un pueblo en Colombia que se llamaba Facatativá. Sabía que estaba en Cundinamarca, pero no sabía. Y menos sabía que había un pastor que se llamaba Martín, y menos una mamá que se llamaba Beatriz y una esposa que se llamaba Nubia. No conocía verdaderamente qué pasaba con este pueblo, con estas personas. Empecé a sentir que el Señor me llamaba. Así, bueno, no me acuerdo el versículo ahora, pero no viene a mi mente. El Señor me empezó a llamar a trabajar en su obra. Sí. Yo evangelizaba con mucha facilidad, yo hablaba con la gente y mucha gente verdaderamente recibían al Señor, y eso para mí era grandísimo, el de evangelizar a la gente y obedecer ese mandamiento de llevar la palabra a toda criatura, ¿sí? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí se me convirtió que toda persona que yo conocía le hablaba del Señor. Fanática, como me decían, bueno, no importaba con quién o en qué lugar, pero yo hablaba del Señor. Así empecé a darme cuenta que el Señor me llamaba a algo más.
y empecé a estudiar. Estudié con el doctor Armando Alducín, me hice 3 diplomados con él, y en una de las charlas que oía, que oía en, ¿cómo se llama eso? El programa Enlace, de verdad se me estaba volviendo, todos los días casi lo veía, y empecé pues a buscar apóstoles. Me parecía que era correcto, gracias a Dios que me quitó esa idea de estar buscando apóstoles, ¿sí? Había una locura de apostolado terrible, pero también tuve una asociación americana que me abrió las puertas y dije, bueno, voy a seguir con ellos. Y conocí también a unos pastores que estaban en Costa Rica y me invitaron, tenía contacto con ellos y me invitaron a Costa Rica, y tuve contacto con esa asociación americana que me invitaban a Colombia y a Perú. Y en Perú tenía que ir también con ese mismo grupo. Así que esta asociación americana me dio esa oportunidad de salir y ya empezar a moverme en algunos ámbitos. ¿Qué pasó? Que en Costa Rica, llegué en Costa Rica y fue extraño para mí porque nunca había visto carteles recibiéndome una cantidad de gente. De verdad, bienvenida Julieta, y yo decía, pero ¿quién soy yo? Pero me recibieron y así estaban recibiendo también a otras personas. Y bueno, ya dentro de ese grupo de, pastor, ¿estoy extendiéndome mucho? ¿No? Bien. Bueno, perfecto. ¿Sí? ¿Están bien? Ah, bueno, perfecto. Sí, muy bien. Entonces, claro, ese deseo de trabajar con el Señor, ese deseo de aprender más y de moverme fuera de España. Yo estaba en la iglesia bautista, me sentía encerrada, encajonada. Yo decía, bueno, aquí a la mujer no la dejan ni predicar, pero yo quiero predicar, yo quiero hablar. Y resulta que ya, bueno, llegando a Costa Rica, ahí va, ¿cierto? Estaba en Costa Rica y un día nos dijeron que hiciéramos, eso pasó hace más o menos 18 años, porque si la iglesia tiene 15, y eso fue como 18 años atrás, entonces nos dijeron que hiciéramos filas, una de 60 años, y creo que todavía tenía 60, ¿no? Bueno, otra de 40, otra de 30, y una señora se hizo aquí al frente, aquí adelante, y ya nos encontramos, y me encontré con Beatricita, que está ahí, que la conocen todo el mundo, que es un amor de mujer, y entonces me la encontré y me dijo que ella era santanderiana. ¡Oh, qué bien! Yo también soy santanderiana. Y ahí hicimos una gran amistad, nos tocó en el mismo grupo de las de 50, ¿cierto? Beatricita, 50, pongámosle. 50, bueno, 60 entonces. 50 y algo, para no pasar a 60. Bien, eso fue un encuentro que el Señor tenía. Como les decía, yo no sabía que existía. Bueno, que existía, sí existía Facatativá, pero no sabía exactamente en qué parte de Cundinamarca. Perfecto. Bueno, ella me contó que su hijo era pastor, que estaba casado, que tenía 2 hijos y que él era pastor de una iglesia y que, bueno, hubo verdaderamente un deseo de conocer a ese pastor, pero yo llegaba a Bogotá y a los 2 días yo ya tenía que irme para Ibagué, porque en Ibagué iba a predicar, iba a conocer a 2 pastores, 2 iglesias pastorales me recibían, y iba a predicar en lugares fuera de la ciudad también, y el Señor se manifestaba maravillosamente. Hay en Ibagué, no sé si habrá más otros lugares, pero hay mucha brujería, y el Señor me había preparado por ese campo. Vi cosas que el Señor hizo que me sorprendían. Fue un mes completo llevándome como San Pedro, de un lugar para otro, y de ese otro para otro. Y yo no sabía para dónde iba, pero allá iba, llevaba la palabra, el Señor me usaba maravillosamente. Digo me usaba, en ese tiempo fue un abrir de puertas preciosas, con personas que no conocía, absolutamente. Solamente conocía a un hermano que estaba allá, que pasé por unos días. Bueno, mi sobrina estuvo un tiempo también en esas reuniones, que está aquí. Bien, de ahí, cuando yo llegué a Bogotá al mes, mi mamá me dice, hay una señora Beatricita
que te quiere ver y tiene un hijo. Y yo dije, bueno, ahora me lo va a presentar. No, que es casado. Yo sí pensé que es casado. Bueno, eso me lo inventé. Sí, hay que decir la verdad. Yo ya sabía que era casado y que tenía un ministerio. Bueno, pero hay algo que voy a poner en comillas. Yo venía a Colombia, iba a lugares a hacer muchos encuentros. Yo buscaba a Dios por todas partes, me parecía que no lo tenía y que no sabía todavía mucho. Bueno, todavía sigo sin aprender mucho, pero ese deseo de tener iglesia o tener un local o tener algo, pero sobre todo cuando yo llegaba a Colombia, yo quería que un pastor fuera a la casa a llevar la palabra a mi familia, a mi mamá que ya estaba viuda y a mis hermanos que también estaban todavía unos más cercanos a ella. Había un deseo de poner a alguien. Fui a muchos lugares y llevaba gente, pero nadie seguía en esos días que yo me iba. Por años pasó eso. Y yo tenía el convencimiento de que algo iba a pasar en ese viaje, pero yo no sabía que el Señor iba a utilizar al pastor Martín y a su familia y a Beatricita para lo que sucedió hace 15 años, que ha llegado a ser Camino de Vida Plena, esta iglesia que es donde estamos unidos. Pero bueno, en ese encuentro voy a comentar un detalle que fue cuando por la tarde de un viernes mi mamá me dijo, bien, llame a Beatricita. Y dije, ay no, yo estoy muy cansada. Bueno, por la noche cuando puse mi cabeza en la almohada, el Señor me llamó y me dijo, haces esa reunión. Se lo comenté muchas veces a la familia y a mucha gente, porque yo en la mañana me desperté temprano y mi mamá, que llame a Beatricita. Y yo, sí, bien. Yo me levanté y me senté en la sala de la casa de mi mamá y tuve la visión de que tenía que reunir a mucha gente, y primas, y a mis hermanos, a gente. Cogí el teléfono y empecé a llamar. A partir de ahí empecé a llamar a todos los que es que va a venir un pastor. Yo no conocía al pastor Martín. Todo lo hice porque el Señor me lo estaba diciendo. Yo no sabía quién iba a dejar en la casa o quién iba a venir. Así que invité a todos los que podía, primas, y a la 1:30 de la tarde, yo lo había invitado a las 3 de la tarde, pero llegó a la 1:30, a la hora del almuerzo. Bueno, a la hora del almuerzo. No, cuando se supo que llegó el pastor Martín, venía con Beatricita. Ese día no pudo venir Nubia, no pudo venir nadie más. Desde que se abrió la puerta, el pastor Martín empezó con la guitarra a profetizar todo lo que ha pasado en estos 15 años. Verdaderamente se abría un lugar donde iba a empezar ahí en mi casa, en la casa con mi mamá y mi familia y primos, etcétera, etcétera. Y hasta ahí verdaderamente fue ese encuentro maravilloso que tuvimos con Beatricita en Costa Rica, todo dirigido por el Señor. Amén. Bueno, 1982, ya les dije que recibí a Jesucristo, eso hace 41 años. El Señor me ha tratado con gran misericordia. En estos 41 años, me regalo un poquito de agua, en estos 41 años que llevo con el Señor, ha sido también de vivir desiertos y desiertos muy fuertes. Pero todos de la mano de Dios, les digo que he pasado, hace poco, hace más o menos un año y pico, pasé un desierto que creí que no lo iba a soportar, pero el Señor me sacó en victoria. Y aquí me tiene. Y para finalizar, muy bien, Isaías 62:3. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Eso me lo dio el Señor hace poco. Esta mañana me desperté y yo dije, Señor, yo no sé, he puesto 3, 4 versículos y me dio ese versículo. Así que el Señor, yo puedo decir al final que el Señor de verdad, Él extiende su misericordia y somos corona en sus manos.
somos coronas en sus manos. Y yo digo en este momento que España, donde estoy, ha sido difícil levantar iglesia allá, pero he levantado grupos de oración y mi casa se llama Casa de Oración y está abierta para todos los que quieran venir a visitarme, ¿ok? Bueno, que Dios les bendiga. ¿Por qué inicié con el testimonio? Porque muchos de nosotros, usted o yo, muchos de nosotros podemos decir, ¿y por qué a otros sí les pasa todo eso y a mí no? A mí me tocó la inmunda. Ok, esa es la palabra que estamos encuadrando hoy, una vida en la voluntad de Dios. ¿Sí? Proverbios 16:3, traducción lenguaje actual. Mira, léela duro por favor. 1, 2, 3. El principio de todo está en rendirnos a la voluntad de Dios totalmente. ¿Cuántos recuerdan la vida de José? Consentido del papá, una vida de colores, una vida de un niño feliz, consentido, y termina vendido por los hermanos, esclavo y luego preso. Fueron 14 años de proceso. Lo que José no sabía era que lo estaba preparando. Nosotros queremos ser corona en las manos de Dios, pero ignoramos que para ser corona en las manos de Dios debemos ser ¿qué? Preparados. Si Dios no te prepara, no vas a poder ser instrumento de Dios. Pero la clave de todo es que tú y yo pongamos que todo lo que hacemos, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestra vida, nuestro hogar, en las manos de Dios. A Moisés, ¿dónde le tocó? Desierto. Jeremías, una letrina. Elías, en una cueva. Pablo, en la cárcel. Pero en el espíritu de ellos había la convicción de que Dios estaba obrando su perfecta voluntad. Yo te pregunto, en esa realidad que tú estás viviendo, ¿hay convicción de que a pesar de que estás en la inmunda, Dios está obrando su perfecta voluntad? Porque no es por vista, es por fe. Tú pudiste haber caído ayer mismo, esta mañana, acabas de llegar amanecido en Guayabao, vuelto nada a tu casa, porque estás en un proceso. Dios te está llevando de tu mano, te estás tratando, te está puliendo, te está perfeccionando, ¿verdad? Y recuerda algo, aquello que Dios empezó en ti. Entonces quiero compartirte hoy una palabra para que entiendas que a pesar de todo lo que estás viviendo, tu vida, tu hogar y todos tus proyectos están en la voluntad de Dios. Jeremías 29:11. Mira lo que dice Jeremías 29:11, Reina Valera. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros ¿qué? Ok, ve quietos. ¿Cuál es el fin que usted espera? A ver, usted está en una realidad inmunda o bonita, no sé, pero ¿cuál es el fin que usted espera? Porque cuando vienen esas situaciones, a Pablo estando en la cárcel, usted en la cárcel, como estaba Pablo, no había esperanza de salir. Pero Pablo sabía que había un fin y dijo, eso es lo que me espera a mí. Eso es lo que me espera a mí. Entonces, cuando todas las cosas se ponen en contra dentro de ti mismo, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en todo lo que te rodea, pues la mente, si no está donde debe estar, tú no tienes un fin que esperar. Dice, aquí no hay nada que hacer. Y la palabra de Dios dice, yo sé
te voy a decir algo. Dios pensó en ti, no piensa, pensó. Ya pensó cuál es tu fin. Ahora yo pregunto, ¿y tú qué piensas frente a tu fin? ¿Cómo te ves a 5, 10 años si no has partido de este mundo? Y cuando uno dice, bueno, sí, Dios piensa darme el fin. Bueno, Señor, lo que quieras, ¿sí? Entonces la pregunta concreta es, dile a la persona que tienes al lado, por favor, dile, ¿tú qué proyecto de vida estás construyendo? Y cuando tú, escúchame acá, ven acá, ven acá, ven acá. Marjorie, míreme acá. No, yo sé que usted allá es lo más juicioso. Mire acá. Cuando tú conectas con el proyecto de vida que Dios te dio y consciente o inconscientemente tú te alineas con ese proyecto de vida, ahí se te alborota todo. Desde el que duerme contigo a los que viven contigo y los que caminan contigo, todos te dicen porque muy definitivamente en ese momento tú todavía, y hasta que partamos, no somos producto terminado. Y el enemigo número 1 no es el diablo, es la falta de confianza en ti mismo, en ti misma. Y cuando la confianza en nosotros depende de la aprobación de otros, estamos en la inmunda. Cuando yo, para confiar en mí mismo, dependo de que tú me digas, y sí, estoy predicando bien. No, predico mal. Ay. Tengo que estar seguro de mí mismo. Aún cuando te caes, sobre todo cuando caes. Porque es fácil confiar en uno cuando todo va viento en popa, cuando todos te aplauden, cuando el hogar funciona, cuando todo funciona, cuando las finanzas funcionan. Eso no sirve. Lo que Dios pone a prueba es la fe. Y si tú has leído la Biblia, te das cuenta que los verdaderos siervos de Dios no son procesos de meses ni semestres. No es una carrera profesional, es una vida donde Él trata con nosotros. ¿Sí? Entonces, Él ya determinó algo para ti y para mí. ¿Qué es lo primero que necesito? Creerlo. Y cuando lo cree uno, cuando verdaderamente está alineado, metido con Dios, ¿verdad? Y miremoslo. Pero ¿cómo saber? ¿Cuántos aquí creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ok, entonces mira lo que dice aquí en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ya está hecho. Dios pensó en el fin que tiene para ti. Aló. ¿Tú estás caminando, construyendo ese proyecto de vida? ¿Cuál fue el versículo base de hoy? Si el Señor no edifica la casa. Ok, entonces eso no significa que todo tiene que salirte como tú esperas, sino como tú crees. Y te está diciendo, yo lo dije. Ahora el problema es que la primera parte que Él trata con nosotros es que nos saca de lo ideal a lo real para estar en la verdad. Lo ideal es, yo sueño con un príncipe azul y una princesa rosada y mi hogar. Pues eso se ve solo el día de la boda, ¿no? Que todos y lindos y promesas y todo, pero ya cuando te hueles los peos debajo de las cobijas te das cuenta que es un matrimonio. Ya cuando tus hijos crecen y se te paran al frente y te ves a ti mismo en tus hijos, y cuando independiente de eso tienes que enfrentar lo que tienes que vencer dentro y afuera, ahí es donde Dios dice, yo no miento.
sí mientes, yo no, dice el Señor. Yo lo he dicho y yo lo cumplí. Él no dice lo voy a cumplir, no, lo cumplí cuando su hijo murió en la cruz. Él dijo, consumado está, Señor. Hecho está, ya no hay nada más que hacer. Nos toca entender para ser restaurados, ¿verdad? Y cuando estamos ahí, la pastora lo comentó, ¿sí? La primera etapa de un proceso de enfrentar lo que debemos enfrentar es echarle la culpa al diablo de todo. No, ¿qué pasó? No, es que el diablo me puso zancadilla. No, es que el diablo me mandó un demonio. No, es que el diablo. No ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignoréis, pero no todo es el diablo. Ok, listo, sí, estás frente al demonio mismo. 23:23 de Números. Porque contra Martín, porque contra Vicky, porque contra Julieta, porque contra Erika, porque contra Fernando no hay agüero ni adivinación, no hay brujería que pueda tocarnos. Cuando usted está en Cristo, y cuando usted está en Cristo, Dios sabe que su poder, Dios sabe, no lo determinó, su poder obra es en donde, en mi debilidad. Una cosa es la obra de la carne y otra cosa es un espíritu de maldad. Y la gente confunde obras de carne con espíritus inmundos. Usted no puede decir espíritu de alcoholismo, fuera. El alcohol no es un espíritu, es una bebida. Que no conoces la verdad que te hizo libre, eres esclavo, y esa atmósfera, ese espíritu de esclavitud te somete a través de conductas, hábitos y tu diario vivir. Pero entonces todo le echamos la culpa ¿al quién? Al diablo. Dice, como ahora será dicho de Jacob, de ti y de Israel lo que ha hecho Dios. No hay excusa para seguir culpando al diablo de todo. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay un solo versículo, hermenéuticamente hablando, que se pueda interpretar donde Dios dijo, los mando a pelear con el diablo. No existe un solo versículo en la Biblia donde diga que yo debo ir a pelear con el diablo. Él nunca nos mandó a pelear con el diablo. Hoy estábamos cantando que Jesús es el centro. Nosotros no seguimos ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a David, ni a Moisés, ni a Elías, ni a Jeremías, ni a Isaías, ni a nadie del antiguo, ni a Pablo, nosotros seguimos ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿quién es el ejemplo de nosotros en la Biblia y en la vida? Cristo. Y yo pregunto, si Dios nos mandó a pelear con el diablo, atarlo, encadenarlo y hacer todo lo que hacen esas falsas doctrinas, ¿por qué cuando Cristo se lo encontró en el desierto no lo ató ni lo encadenó? Porque Cristo lo tuvo cara a cara. Y ahí no dice en Mateo 4 ni en Lucas 4, ¡ay! Mire, me lo pusieron. Lo ato, lo encadeno, lo ligo, no. Lo venció. Se sometió al Padre, resistió a las propuestas de él y venció. Se sometió al Padre, resistió a las propuestas de Lucifer y venció. A él no se le encadena, no se le liga. A él se le enfrenta como en Cristo. Dios nos libre, Dios nos guarde de un espíritu maligno. Y Dios nos guarde de que nos llegase a soltar a ese querubín. Dios no, pero no, la gente, primero que todo, no es omnipresente, no es omnisapiente, ¿verdad? Y yo no sé, pero a esta hora, a la misma hora, lo están expulsando en todas las congregaciones.
congregaciones del mundo. Fuera Satanás, fuera Satanás. En Bogotá, en Berlín, en Australia, en Canadá, en Londres, en todo lado lo están expulsando. La misma gente en su ignorancia le dio naturaleza de omnipresente. Y no es así. Entonces estamos hablando del proyecto de vida. Tú no sabes qué está pasando con tu vida, que te está diciendo el Señor: párate en la raya. Eso que estás viviendo hace parte de tu proceso. Dígale al que tiene al lado: si no lo sabías, es parte del camino. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Tumbándote la mentira de vida, la mentira de idea. Hace 27 años que llegué a FACA, la Renovación Católica, yo tuve un sueño y yo estaba predicando en un estadio y ahí me bajé de la tarima y fui a una caseta como esas que habían antes de Dulces en Bogotá y me iban a pasar una bebida. Yo dije: ¿cuántas personas hay ahí? Dijo: 300,000 jóvenes. Y yo le dije: ¿yo dónde estoy? Me dijeron: estás en México. Y yo pensaba que ya la semana siguiente me iba para México. Y ahí duré frustrado con una cantidad de situaciones y circunstancias donde pensé que servirle al Señor era ir a las naciones, así como cuenta la pastora. Pues más de uno de aquí quedamos: no, y Venezuela, Bahrein, Garein, Chiquirein, Diririn, Diririn, y uno por allí, Sasaima, Villeta, Chimbe, Rosal, Aipe. Uy, a mí me tocó Aipe. ¿Y cuándo? Entonces nos cuesta aceptar lo real, porque vivimos ¿en dónde? En lo ideal. Vivimos en algo ideal. Hay una palabra tremenda, es: no hay agüero. Cuando el Señor dijo, le entregó a Pedro no una institución llamada católica, sino la autoridad de la iglesia, le dijo: y las tinieblas, la muerte, no prevalecerá. O sea, va a estar, pero no prevalecerá. Diga conmigo: todo pasa. Déjelo pasar. Todo pasa. Déjelo que pase. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ya pasó. Déjelo que pase. Si ahorita le caen goteras y si mojan, lo mojan, déjelo que lo mojen. Y llueve más adentro que afuera. Estamos trabajando en eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, no hay poder espiritual de tinieblas que pueda detener, pero Él sí tiene permiso para andar merodeando y probar tu fe. Él sí tiene permiso. ¿Se acuerdan allá en Job? Que llegaron sus hijos. Cuidado, le dice esto a un religioso: Satanás es hijo de Dios. ¡Ay! Lea la Biblia. No, como no leen la Biblia y creen lo que los apóstoles les dicen, porque es apóstol. No, yo creo en el verdadero apóstol, que es Jesucristo. Y en el original hebreo dice: y vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Nahash. En hebreo, el que mucho sabe, el que mucho deslumbra. Él le dijo: ¿y tú dónde andabas? ¿Usted qué hacía, hijo? Pues se me había perdido 8 días que, pues sabemos que Dios te lo sabe. Dice: de merodear la tierra, dándole vueltas a su siervo Job. Pero como usted le tiene la mano encima, ni puedo tocarlo, ni puedo tocarle la empresa que le dio, ni puedo tocarle los hijos, ni puedo tocarle nada, porque es que es su consentido. Y él le dijo: y dijo: ay, pues quítele la mano, verá cómo ese bendito reniega de usted. Quítele la mano, verá cómo reniega de usted. Como Dios es perfecto, le dijo: listo, le quito la mano, tóquelo, todo lo que quiera, pero a él me lo deja quietico. Y en un día le quitó los hijos, finanzas, todo. No, la esposa se la dejó, ojalá se la dejó. No, mentiras. Y entonces viene y lo toca, ¿verdad? Y vuelven y pasan, no sé si meses o años, y vuelve Satanás y le dice Dios, dice: ¿has visto a mi siervo Job?
que sin causa, cuidado, sin causa me motivaste a arruinarlo. Job fue arruinado, pero nunca fue maldito. Ruina son las situaciones por las que uno puede pasar. Y hay gente que por evitar el trato de Dios cayeron en maldición. Y hay gente que está bendita, aunque ante los ojos de los hombres está en ruina. El que entendió, entendió. Y vino y le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto que usted le quitó los hijos, le quitó la plata, le quitó todo y mire, no ha renegado de Dios? ¿Y qué le dijo Lucifer? Le dijo: ¡ay! Tóquele la salud, verá. Tóquele la salud. Y vino y dijo: listo, tóquele la salud, pero no me le tocas la vida. Y dice la Biblia que le dio sarna, le dio cáncer desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Y es donde aparece en la telenovela, ¿quién? La esposa. ¡Ah, su Dios! Reniegue y vámonos. Le dijo: mujer, desnudo vine, desnudo me iré. Recibí de Dios lo bueno. Y miren lo que él nunca nombró a Lucifer. ¿Y quién fue el que lo tocó? Nunca lo nombró. Dios me dio lo bueno, de Dios recibo lo malo. A los religiosos que dicen: ay no, Dios es solo bueno, solo bueno, solo. De Dios recibo lo malo, dijo Job. Y quedó firme. Y le mandó 3 evangelistas de lo último. Los 3 amigotes que llegaron a liberarlo, a ministrarlo. El uno era apóstol, el otro profeta y el otro pastor. Y venían de las mega iglesias. Job, te vamos a liberar. Qué trato. Hasta que Eliú, un joven temeroso de Dios, restaura la fe de Job. Y viene el Señor y le dice: ¿qué le pasa, hermano? Y Job hace la oración más grande: de oídas te había oído, pero ahora con sarna, sin los hijos y sin nada, ahora te veo cara a cara. Y le dice: ahora sí me conoces. Yo no soy un cuento de hadas donde todo tiene que ser color de rosa. Levántate, te sano y te devuelvo 7 veces más lo que yo mismo te quité. Y dice la Biblia que fue un hombre tremendamente próspero, bendecido. Ese es el tema de hoy, mis hermanos. Que nosotros aceptamos una idea con Dios es: ay no, color de rosa, a la rueda, rueda, Jesús es mi Señor. Y ya dejemos de predicar ese evangelio light. Dejemos de ver todo color de rosa. Todo lo que tú has vivido ha sido parte del proceso con Dios. Y lo que estás viviendo y lo que vas a vivir. No le tengas miedo. Dígale al que tiene al lado: no sea cobarde, que esos no entran al reino. No sea cobarde. No sea cobarde. Y ya lo puedo decir. Y deje de culpar al diablo. Y la mejor de todas, deje de culpar a todo el mundo. Yo conozco personas que en la casa la están pasando, está Cristo metido con el fuego así, los ángeles quemando toda esa inmundicia que se debe quemar, y personas que eso andan descontextualizadas, y el primero que aparece: la culpa es de usted, la culpa es de usted, todo lo que pasa en esta casa es su culpa. Ciegos que quieren guiar a otros ciegos. El día que tú dejes de culpar a todo el mundo de la bendición que Dios te está dando, vas a entender y a empezar a conocer a Dios. Aló. Sí, pues yo sé que predicar una palabra de estas, ay, no le gusta a nadie, ¿verdad? Entonces, mira, si no hay poder espiritual de tinieblas que pueda detenernos, aunque el Lucifer Nahas tiene permiso de andar merodeando, ¿sí? De andar buscando a quién caer. Listo, Lucifer te tumbó. La Biblia dice 7 veces. Yo le digo 70 veces te tumbará, 80 veces te levanta el Señor. Esto es de fe.
Pero entonces aparecen esos superministros que ellos no se tiran un pedo, esos son santísimos. Y, ¿pero usted ya qué pasa? Usted ya debió cambiar, usted ya debería estar allá en el séptimo cielo. Y lo que no dicen es que ellos están 30 metros bajo tierra, porque el trato es de pastor para abajo, para todo el mundo. Aló, para todo el mundo. Lo que pasa es que se paran hombres disque de Dios aquí. Y eso sí, una neurolingüística y una hermenéutica y homilética perfecta. Wow, me le meto una parte dura. Milagros y señales. Nunca leyeron Tesalonicenses, siendo que Dios dijo que para estos días Él enviaría un poder engañoso. Un poder engañoso que haría milagros, señales, prodigios. Y era permitido por Dios a través de Satanás. Entonces el hecho de que haya un milagro, un prodigio y una señal no garantiza que sea Dios. Si tu fe con Dios, estás en un lugar, en una congregación, con un ministro, porque hace milagros, expulsa demonios y hace una cantidad de cosas para afuera, eso es normal en el reino, pero cuidado que eso no garantiza que Dios esté ahí. El milagro más grande es el cambio de tu vida. Y usted dirá, ahora sí perdí porque mi vida no cambia. Perfecto, de eso habla el Señor hoy. Yo sé dónde vas, yo sé cómo estás. Sí, Señor, pero ya están que me sacan de la casa. Esa no es tu casa. Tu nacionalidad no es aquí. Tu nacionalidad es allá. Y hoy le decía a alguien, hay momentos donde hay que tomar decisiones cruciales. Gústele al que le guste. Esto no es de emociones ni sentimientos. Nosotros somos familia espiritual, no sanguínea ni de apellido. Somos hijos de Dios y hay que tomar decisiones donde usted como hijo o hija a sus papás no le van a gustar, pero Proverbios 16:3, tu vida está rendida, aunque aún sin estar en santidad plena, tú conscientemente le has dicho a Él, me rindo a ti. Y sabes que el Señor mira quieto. La pregunta es, ¿te has rendido totalmente al Señor? Y si te rendiste al Señor, ¿a qué le tienes miedo? ¿Te rendiste al Señor? ¿Sí o no? ¿Te rendiste al Señor? ¿Sí o no? Y entonces, ¿a qué le tienes miedo, hermano? ¿Cuál es el miedo? Sí. ¿Cuál es la cacaraqueadera? ¿Dónde nace la cantaleta? Porque no hay fe. Oye, deja a Dios ser Dios. Por eso quiero tocar algo que viene acorde a hoy. Gabriel, regálame Jeremías 18, versículo 1 al 6. Conectados todos. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo. Dese cuenta que no fue una ilusión ni una imaginación, como le decía la pastora Julieta. Sabía que Dios me estaba hablando, sabía que Dios me estaba guiando, ¿verdad? Lo que la pastora estaba comentando es que cuando ella fue a Costa Rica a un encuentro, y mi mamá también fue a Costa Rica a ese encuentro, yo iba a ir a Costa Rica a ese encuentro, a mí me negaron la visa. En esa época para entrar a Costa Rica se necesitaba visa. Estamos hablando del año 2007. Y me negaron la visa, se la dieron a mi mamá. Y les voy a contar una realidad. Fuimos, entregamos todo y el señor de la embajada de Costa Rica dijo, no hay problema, tranquilos. Y nos fuimos para la 19 y yo le hice comprar los tickets a mi mamá. Los míos se perdieron porque esa plata nunca la devolvieron. Ella con lágrimas en los ojos en el aeropuerto, yo ¿qué voy a hacer? No quería ir, me tocó pegarle una patadita y mandarla a subirla al avión. Yo quedé con los vestidos nuevos ahí. La vida en la voluntad de Dios. Y conoce a la pastora Julieta y conozco a la familia González. Yo pertenecía, Camino de Vida Plena no había nacido, a MIFAP, Misión Internacional Fuente de Agua Viva.
Y cuando viene el momento del llamado, yo no le creía a Dios que me estaba llamando, porque estaba en la inmunda. Que te estoy llamando a ministerio. No, hasta que le comenté a mi esposa, y mi esposa me dijo, pues si Dios le está diciendo levántese porque ya estoy mamada de esto. Y pues se vinieron situaciones y Dios utilizó a la pastora Julieta y a la hermana Leonor, donde me dieron la otra patadita. ¿De qué manera? Yo recuerdo que me dijeron, ¿sí? La pastora Julieta la utilizó como juez, eso casi decapita al que se había metido conmigo. Y la hermana Leonor me llamó a Inglaterra y dijo, pastor, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Dígame, ¿qué necesita? Pero usted levante el ministerio. Yo dije, uy, como que esto es de Dios. Y bueno, acabamos de cumplir 15 años de ministerio. Pero el día que me negaron la visa y se perdieron los milloncitos del pasaje, ¿será que yo estaba viéndome aquí? El que entendió, entendió. O sea, este ministerio nace ¿cómo? Negándome una visa y perdiendo la plata del pasaje. Y era voluntad de Dios. ¡Ey! Era voluntad de Dios. El hecho de que no se te den las cosas hoy no quiere decir que no se te den. Bueno, a Costa Rica no he ido. Sí, la representante jurídica de la Embajada de Colombia en Costa Rica no me ha invitado. Dani, ojalá esté escuchando, no mentiras. Una estudiante mía es representante jurídica de la Embajada. Ella es diplomática en Costa Rica. Lleva muy buenos años. Y sí me ha invitado. ¿Para qué digo que no? Sí me ha invitado, Dani. Entonces, el Señor tiene un propósito con tu vida. No es lo que tú quieras, no es cuando tú quieras. Palabra del Señor que vino a Jeremías. Yo pregunto, ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? Versículo 2. ¿Qué le dijo? ¿Será que el man estaba durmiendo? Puede ser que estaba durmiendo. ¡Hey! Perezoso, 12 del día. Yo le dije que apagara el celular a las 9 de la noche y te vi hasta las 2 de la mañana chateando. ¡Párate! Bueno, puede decir que estaba chateando en el celular, o que estaba haciendo quién sabe qué, o que estaba en un momento caído. Sí estaba con Dios. Eso es lo que se nos tiene que borrar. El hecho de que tú caigas, el que caes eres tú, no Dios. Donde caiga Dios, usted y yo no existiríamos. Ese es nuestro problema, que Dios nos mandó a pescar, no a clasificar los peces. Este cayó, échelo para allá. Este más o menos, déjelo en la mitad. Ah, no, este sí está bueno, échelo para acá y échelo para allá. ¿Y usted quién es para juzgar? Jeremías estaba, si le dijo levántate, estaba caído. Primero, ¿qué le dijo? Levántate. Levántate es la situación actual. A ver, ¿cuál es tu situación actual? ¿Cuál es? Y Dios te está diciendo levántate. De pronto tu situación sea financiera, de pronto sea familiar, padres, hijos. Sí, y cuando dice levántate, ¿cómo lo entiendes tú? Pues te está dando una voz de ánimo. Ahí no te voy a dejar. Ahí debía decir amén. Ahí no te voy a dejar. Levántate, levántate, levántate. Pues yo mismo le diría, a ver, Señor, levántate de dónde, cómo, con qué fuerzas y mira todo en contra. ¿Qué es lo que nos levanta? Su palabra. Que aunque afuera este cuerpo se vaya desgastando, adentro nosotros nos estamos fortaleciendo. Cuando independiente de lo que vivas afuera, en ti afuera, en los demás afuera, tú te levantas adentro con la palabra, las cosas van a ser diferentes. Entonces lo primero que le dijo fue levántate, ¿sí? Y vete a casa del alfarero y allí, dése cuenta que no le habló en la realidad en que estaba. Le dijo allí. Todos tenemos un allí. Ayer hablaba con Fer, estábamos compartiendo.
Me gustó tanto que Lore hizo la citación para los músicos de esta semana y Fer escribió: no voy, no puedo ir. Ya, qué chévere. Ella es parte del ministerio. Ella está en Ibagué. Y estaban esas tomándome un cafecito y viene palabra del Señor y estaba preparando esto en la mañana y le contesté y le dije: mi Fer, ese es tu allí del Señor. Allí en Ibagué Dios te hará entender su palabra. Sí, acuérdense que estoy hablando de barro en manos del alfarero. Entonces, el levántate es la situación actual. Yo pregunto, esa situación actual tiene que ser contraria, adversa, difícil. Se lo va a pintar bien cruel. Tiene que ser catastrófica. Tiene que ser problemática. Te sientes en la inmunda. Porque pues si usted está en los gozosos, ¿por qué Dios te va a decir levántate? No. Entonces hace parte momentos duros y difíciles. Pero Él no dijo cuánto tiempo. Sí lo dijo, por un poco de tiempo. Pero para Él un día son ¿y 1000 años? Ok, entonces, ¿qué tal que Dios diga: te voy a dejar 25 segundos? ¿Hay algún matemático que pueda hacer ahí el traspaso de 25 segundos a 1000 años? ¿Cuánto sería? Son más de 100 años. Sí, no sé. Bueno, por lo menos varios años. Para Abraham fueron 25, para José 14, para David 14, para Moisés 80 ya como sicario perdido, 40 y 40 en el desierto, 80 años de Moisés, y no entró a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida. Entonces viene y le dice: levántate, es tu realidad. Allí hay un allí. El allí es el lugar a donde el Señor nos lleva. Pero alguien dice: uy, sí, yo necesito irme de faca, yo necesito irme a otro país. Pastora, por favor, recíbame en España. Hermanos, yo necesito ir a Estados Unidos, yo necesito ir a donde, aquí. El allí puede ser un lugar, pueda que te lleve a otra ciudad, a otro barrio, a otro país, a otra, pero en realidad lo que el allí es otra atmósfera. Él te mete al salón de clases. Él te mete a su carpintería y coge el esmeril, coge la lija 5 para darle forma a lo que Él quiere hacer. Pero más que el taller, te lleva ¿a qué? A la rueca. ¿Saben qué es la rueca? Esa rueda que da vueltas, donde Él nos coloca como barro. ¡Pah! Y usted empieza a dar vueltas ahí. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta se mareo? Ay, estoy borracho del Espíritu Santo. Pues claro que sí, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Ese allí es donde nos va, donde te va a llevar o donde ya estás, pero no nos gusta. Y dice: y allí te haré oír. No, todavía no. Y allí te haré oír ¿qué? Mis palabras. Cuando Él dice: entenderás mi palabra, allí te haré entender mis palabras, es la realidad que no nos gusta. Esa es la realidad que no nos gusta. Pero Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Los más espirituales dicen: no se dice por qué, se le dice para qué. Dígale como quiera, duele. Con tu esposo, con tus hijos. Ahora, yo pregunto, mira lo que te voy a decir. No te voy a decir: ¿y qué está esperando el Señor de ti en ese momento de tu allí? El allí es la rueca. Tú eres el barro en manos del alfarero y estás dando vueltas. Señor, pero si yo quiero ir para allí, y yo quiero ser una jarrita con una manito así, una orejita así. Y Señor, yo quiero esto y yo quiero lo otro. Y sigues dando vueltas y vuelves al mismo punto y vuelves a la misma realidad y vuelves a ver lo mismo, y esto no cambia, y ya tienes 30, 40, 20, 50, está pisando los 60 y ¡hey! ¿Qué pasa? Entonces aquí no se pregunta
¿y Dios qué está esperando de ti? No, ¿qué es lo que yo necesito? Porque se lo voy a decir de frente, Dios de usted y de mí no espera nada. Él no lo dio todo. Entonces, ¿qué espera? Pues no espera nada, porque Él sabe que sembró en usted y recogerá en usted. El problema de nosotros es el afán. El afán. ¿Sí? Marjorie, dejé un pocillo de los de la iglesia que repartimos. Alguien le rompió la oreja y está perfecto. Entendí por qué le rompió la oreja. Está allí en mi salón, por favor. Yo lo llevé para allá. Y entonces todos queremos ser como ese pocillo, ¿verdad? Versículo 4, Gabriel. Versículo 4, sí. No, versículo 3, perdón. 3 para ir en orden. Y descendí a casa de alfarero. Jeremías obedeció. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Quieto acá. Aquí todo el mundo dice, Jeremías obedeció. Usted puede decir, yo no obedezco. No, es que Dios te está llevando. Te va a soltar una dura. Aún en eso que tú llamas desobediencia, Dios te está llevando. Sí, esto fue lo que hicimos. Mira, alguien le rompió la orejita y pues todos queremos ser como esto. Si tuviera la orejita, tan lindo, camino de vida 15 años, gracias, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todos queremos ser. Y dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre qué. Antes de que esto fuera esto, era un barro dando vueltas en una ¿qué? Rueca se llama, no rueda, sino lo original es rueca. Y ese barro cogió un alfarero y hizo esto. Y versículo 4. Y dice, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué hizo? Ay, pastor, ¿qué hizo? Eso es profético, simbólico, eso es, ay, aquí no acepto brujería, aquí vale la palabra. Y mire, quedó más y dice el Señor, ve, pero estás bien duro. Pero sigue dura la esposita. Y si diga conmigo, nunca seré producto terminado. El problema es que ya hice discipulado 1. ¿Sí? La hermana Arlani Ibagué debe decir, yo fui la mejor del salón. ¡Ah! Cuando los hombres nos honran y no Dios, si fue Dios no te preocupes, si son los hombres, alístate. Por eso a mí no me gusta cuando llegan aquí personas nuevas a lambonear, lo único que digo, uy Señor, si no la trajiste tú, llévatela. Una persona lambona no sirve para nada. Una persona lambona va a ser un conflicto en un lugar. Una persona lambona va a ser conflicto en una iglesia, en una empresa, en una casa. Entonces, ay, hermano Jorge, ¿usted cómo construye casas? No, es que eso le queda. Tenga cuidado que le van a meter la puñalada. La gente lambona no sirve para nada. Entonces uno piensa y uno espera que mire, 15 años. Mire cómo quedó de bonito. Y dice, Señor, pero no me gustas. Pero mire a mí cómo me quiere la gente. No me gustas. ¡Ta! Pero yo ya me gradué. No me gustas. ¡Pa! Pero yo ya predico, yo ya evangelizo, yo ya gano, yo ya tengo, yo ya hago. No me gustas. No es lo que yo quiero. Mira, no se trata que Dios bendiga mi proyecto de vida. Es que yo camine en el proyecto de vida de Él. Y no es como yo pensaba. Por eso tenemos que ser rotos varias veces. Den gracias a Dios que no tengo más pocillos por ahí a la mano, porque rompo unos 5 o 7. ¿Ah? Bomba. Hay bombas. Pues sí, porque es que una bomba, ¿qué es? El ego. Yo sí sé. Ahorita barre, tranquila.
yo sí sé, yo sí hago, yo sí puedo, yo sí soy, yo sí supe, yo sí hice, yo sí tengo. Y entonces, ¿eso se va a qué? ¿No le quedó una bombita sin inflar, Carlos? No tengo nada, enchuzo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues te tutea. Hasta que nos infla ¿con qué? Con el ruá. Y en el ruá la gente te va a decir, oye, tú sí que has hecho cosas en la vida. Yo, no sé. El que es humilde no sabe que es humilde. El que ama no sabe que ama. El que sirve no sabe que sirve. No lo sabe. Pablo dijo, 3 veces te he dicho que me quites este aguijón. ¿Y el aguijón qué era? Un mensajero de Satanás que lo cacheteaba. ¿Y por qué Dios le puso aguijón y mensajero de Satanás? Por el nivel de revelación del apóstol Pablo. Una persona que en verdad tiene alto nivel de revelación en el Señor, vivimos atribulados en la carne y en todo. Para que en ningún momento uno se pueda parar aquí a decir como se hacía antes. ¿Y usted por qué? Nada, eso le tocó uno quietico. Ahí se aplica el adagio popular colombiano: el que tenga rabo de paja. Entonces se lo digo bíblicamente para que no se asuste. El que cree estar firme, y si algún hermano la embarró, usted con espíritu de mansedumbre, corríjalo, porque no sea que usted también. Entonces, a las personas a las que Dios les da un alto nivel de revelación de sus secretos y sus tesoros escondidos, somos personas que sí. Yo no sé quién lo decía, si era Marjorie o Rosa. A veces uno anhela ser como el ministro tal, como la profeta tal, pero usted no sabe lo que hay detrás en el diario vivir de esa persona. Uy, cómo habla, me dijo todo lo que me dijo era verdad, yo quiero ser como eso. Tenga cuidado con lo que pide, porque se le puede conceder. Tenga cuidado con lo que pide, se le puede conceder. Él dio dones, Él dio todo. Qué tremendo que tus dones te lleven a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Tus dones, tus talentos, tu profesión te puede llevar a un lugar donde no hay carácter para que te sostenga. Por eso Dios no te ha dado eso que, Señor, quiero ser famoso. Sí, pero pierdes todo, hijo. No importa, yo puedo con la fama, dice Dios. No puedes. Ahí te dejo donde estás. Así ayunes 400 días, de ahí no sales. ¿Por qué? Porque no has querido trabajar con tu carácter. No has dejado que Dios a conciencia trabaje contigo. Entonces está trabajando ¿en dónde? En lo secreto. Y aquí en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, parte de lo que Dios está haciendo en ti es ese dolor, esa tribulación, esa inmunda en la que pasamos muchos de nosotros. Esa realidad donde decimos, pero Señor, ¿por qué? Y dice que esa vasija que él hizo se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según el ayuno que el hijo hizo, según la oración, según la intercesión, según la profecía. No, como a él le pareció mejor. Y Dios nos da lo que queremos o lo que necesitamos en empaques que no nos gustan. Dios te da lo que necesitas en empaques que no te gustan. ¿Pero por qué esta persona es así? Porque detrás de todo eso está lo que necesitas. Si no entresacares de lo vil lo precioso, no hablarás mi palabra. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Meta la mano en medio de todo ese estiércol, que hay una perla en la mitad.
El que entendió, entendió. Meta la mano en ese estiércol, pero deje de tambalearle y llorarle al diablo. Pablo no fue llamado por Dios porque él ayunó 40 días y oró 3 meses para que Dios lo llamara. Pablo estaba matando cristianos y no eran cristianos, se les llamaba los del camino. Los estaba persiguiendo para matarlos. Pablo, cuando lo llamó, ¿qué le dijo? ¿Qué hubo, parce? ¿Por qué me anda persiguiendo? ¿Quiere que le mande los de la moto o qué, parcero? Y Pablo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Ustedes saben por qué Jesús llamó a Pablo? Porque Pablo estaba haciendo lo malo, pero estaba convencido de lo que estaba haciendo. Los buenos son de chocolate. ¿Te sirvo? No te sirvo. ¿Amo? No amo. ¿Perdono? No perdono. ¿Voy? No voy. A esos no llama, ni siquiera el diablo los llama. Eso no les sirven a nada, para nada, porque son ahí endebles. ¿Será que hago? ¿Será que no hago? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Pablo dijo, estos van contra la ley judaica, hay que acabarlos. Estos van contra la ley de Dios, hay que matarlos. Dice la Biblia que mientras mataban a Esteban, él estaba cuidando la ropita. Todavía no estaba entrenado para matar. Cuando vio que mataron a Esteban, dijo, esta es mi misión. Y fue y cogió la bandera y a perseguir los del camino. Y cuando iba a Damasco, dijo, uy, este sí está convencido, va a acabar con este combo que no están convencidos. Lo llamo para mi equipo. Entonces, ¿te crees muy malo o eres muy malo? ¿Te crees muy bueno o eres muy bueno? Una cosa es creerse y otra cosa es ser. Y lo primero que Dios nos da es ser. Entonces, acéptese como está, donde está. ¿Dónde estás? No, que yo no sirvo para nada. Pues hágalo bien. Usted no sirve para nada. Pues haga bien no hacer nada. Aló. Me imagino que esta semana más de una familia. Pastor, ¿usted qué dijo? No predico para hombres. Porque hay gente construyendo proyectos de vida al gusto de la sociedad, al gusto de los papás, al gusto, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Hoy en día la gente no sabe para dónde va. Dios necesita es hombres dispuestos y convencidos. Dispuestos y convencidos. Ahora sí te llegó el mensaje. No, que es que usted no sirve para nada, que es que usted es un pecador, pero está allí pecando. Señor, sácame de aquí. Ok, vamos para el culto otra vez. Ay, Señor, otra canita al aire. Bueno, camina y se echa la canita. Señor, sácame de aquí. Vamos para el culto. Señor, otra canita. Y se la pasan toda la vida y para allá. ¿Cómo los llamo a esos? Tibios. Y dijo, yo a esos tibios los vomito. Pablo, ¿dónde andaba? Aquí, feliz. Él no decía, Señor, sácame para allá. No, estoy convencido. ¿Usted de qué está convencido? De la palabra. Que el Espíritu Santo te redarguya. Que el Espíritu Santo te convenza. Tienes que emprender. Tienes que ser decidido. Mira, siempre y cuando tú vivas consultándole a otras personas lo que según tú Dios te dice que debes hacer, estás llevado. No te apegues a nada ni a nadie. Los apegos matan. Yo sí he ministrado el tema. Cuando tú, ay, amiguis, vamos a orar juntas, tomémonos un té juntos. Ay, la gloria de Dios. Prepárate para el trato que te viene. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque son 2 ciegos guiando a otros ciegos ahí. Ay, lloremos juntos. Ore por mí. No, Él nos llamó, fue a servir y terminando te lo muestro.
Por eso es que Dios tiene que romper ese vaso completo, porque es un vaso ahí metido con otra cantidad de personas. Y en el versículo 5, después de que la vasija la rompe y hace otra, le dice: entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, versículo 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh camino de vida plena, dice el Señor. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh camino de vida plena. ¿Sí? Miren, nunca seremos producto terminado. Pero cuando Él dice: he aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, eso es lo que nos duele. Que usted se apegó a ese pocillo. Este pocillo representa aquello a lo que me apegué. Gracias, Miguel. ¿Qué representa este pocillo? Bueno, me quedó otro pedacito. Wow. 15 años. A veces el Señor tiene que apegarse a todo lo que uno le llama gloria sin serlo. Personas, cosas, lugares, realidades, situaciones. Cuando tú te apegas a algo o a alguien, Dios tiene que decirte: te amo. Te amo. Abraham, Señor, ese hijo al que amas, sacrifícamelo. Sacrifícamelo. Ese nieto, esa novia, ese novio, esa esposa, ese esposo, ese trabajo, ese emprendimiento, ese dinero, ese carro. Aquello a lo que te apegaste, Dios está teniendo misericordia de nosotros, pero hoy te está diciendo: ¿y por qué no pones tus ojos en mí? ¿Por qué no te casas conmigo? ¿Por qué no te unes solo a mí? ¿Por qué no te apegas solo a mí? Charlie, búscame el versículo donde dice: y el que ama más a su papá, a su mamá, el que ama más a sus hermanos, el que ama más a los demás, no me podrá seguir a mí. Él no dijo que odiáramos la familia. Él dijo: para que usted ame a su mamá, a su papá, a sus hermanos y a sus hijos, primero debe experimentar mi amor. Por eso las familias terminan odiándose después de 50 años, porque lo que los unió fue la carne y el apellido y la sangre. Los Ávila. Dice: no, los Ávila no, los hijos de Dios, que le ponemos hasta nombre, dice el Salmo 49, a las propiedades que compramos. Hacienda Los Ávila. Dice: si mañana te traigo, esta misma noche te llamo, y ahí en el pueblo no hay nadie de apellido Ávila. Le ponemos título a todo, nos apegamos a todo, siendo que desnudos entramos y desnudos ¿qué? Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Porque hay momentos donde hay que decirle al hijo y a la hija: ¡ay, que me voy a matar! Un momento, decime de qué color querés el ataúd para concederte tu último deseo, pero con firmeza. Que todo lo que pasa en la vida de un hijo de Dios, dice Romanos 8:28, Gabriel, todas las cosas ayudan para bien. Lo que pasa es que tu fe está fundamentada en los apegos, en las cosas, en las emociones, los sentimientos. Dice el apóstol Pablo, a ver, proclamémosla todos fuerte, Jorge. Y sabemos que a los que aman a Dios, que a los que ¿qué? ¿Y qué decía el anterior versículo? Ámame a mí primero. Él no estaba diciendo odie a su familia, no. Ámame a mí primero y te enseñaré a amar a tu familia. Porque en el amor existe también la corrección, la disciplina. En el amor existen los límites. Hasta aquí.
En el amor existe también el no más. En el amor existe también la misericordia y la compasión. Y en el amor existe también los errores y las fallas. Y qué rico cuando al fallar tú puedes decir: Señor, fallé yo, pero tú no. Por amor a tu nombre, llévame con ternura a este proceso de transición, porque sé que la embarré. Y todo lo que se siembra, todo lo que se siembra, ok, lo que estamos viviendo lo sembramos. Pero no tenga miedo, ese no es el final de su camino, esa no es su meta, ese no es el fin que Dios tiene para usted. Póngase sobre sus pies y levántese en una verdadera guerra espiritual. Dígale: Señor, este no es el fin que tú tienes para mí. Vamos, dígalo, abra su boca. Hable de su matrimonio. ¿Sí? Hable de lo que está viviendo como persona. Hable de lo que está viviendo, ¿sí? Como estudiante, como trabajador, como miembro de una familia, como empresario, como ministro. Entonces, ¿por qué usted no ve las cosas bien? Porque estamos fuera del propósito de Dios. ¿Y dónde está el propósito de Dios? A lo que le huimos. A lo que le huimos. El Señor le dice: no huyas más, no corras más, cobarde, yo estoy contigo. Ríndete, que la pelea es mía. La guerra la doy yo, dice el Señor, no tú. La guerra la doy yo. Oye, está terminando el año y tú no vas a perder el año. Diga: no voy a perder el año, aunque la realidad te muestre lo contrario. Pero yo quiero darte una palabra que tiene que moverte el piso. Acaban de matar a Juan el Bautista y vienen y le dicen a Jesús: Señor, y luego no oís que ese era su profeta. Y mire lo que le contesta el Señor allí en Mateo 11, versículo 12. Mira lo que dice. Escucha esto. Mateo 11, 12, Reina Valera. Esa no te la había dado porque esa me llegó en un WhatsApp cuando ya estaba en la habitación. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre ¿qué? ¿Sufre qué? ¿Sufre qué? ¿Pero qué dijo después? Y los violentos lo arrebatan. No los cobardes. Deje de chillar. Deje de tener miedo. Que no pudiste en esta. Vamos, levántate, que en la otra puedes. Que en la otra tampoco, levántate. Levántate, que sí se puede. Y al que más se le da, más se le pide. Lo que pasa es que Dios tiene que formar tu carácter. Dios tiene que formar tu hombre interior. ¿Sí? Miren los futuros profetas que vienen como violentos a arrebatar el reino de Dios. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Ahí están. Bueno, y entonces, ¿violentos para qué? Violentos en permanecer en su palabra. Violentos para orar. Violentos para estar ahí. Violentos para creerle a la palabra. Porque es que hay que ser descaradamente violento cuando la realidad te dice todo lo contrario. Cuando tú te caíste y estás enlodazado de barro, saca la boca y dices: pero aún te creo. Y eso le duele al diablo, porque él quiere que no hables la palabra de fe. Y es cuando el Dios de todos los dioses, el Dios verdadero, le dice al acusador: Dios permite que tú estés ahí, enlodado, embarrado de pecado, de problemas, de situaciones.
Y eso te tapa la boca y te tapa la mente. Pero cuando tú en medio de todo dices: Señor, aún te creo. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y cuando sueltas esa palabra, dice la Biblia que ahí sí verdaderamente se arma una rumba en los cielos. Zacarías, cuando el acusador está acusando, dice en Reina Valera, es que no me quiero salir de aquí, tenemos una buena teleaudiencia hoy. El libro Zacarías dice: el acusador, búscalo ahí en la concordancia, dice: y el acusador estaba acusando a Yeshua, a Josué, y dice que él estaba renegra sus vestiduras. O sea, ¿qué significa espiritualmente? Podrido en el pecado. Y vino Satanás, ¿sí? Y se le paró al frente al Señor y cogió a usted y a mí, que estábamos ahí sucios, y dijo: lo acuso, merece morir, merece morir, ¿sí? Y ya vas a ver lo que le contesta al Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Diga: yo estoy delante del Señor. Dígalo. Levante sus manos y active su fe. Vamos, varón, activa tu fe. Actívala. Actívala. Es contigo, no es con nadie más, ¿ok? La batalla no es contra hombres, la batalla es contigo. Y se levantó y dijo: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Diga con fe, diga: yo y mi casa estamos delante del Señor, ¿sí? Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo siguiente: y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor ha escogido a Martín a camino de vida plena. El Señor te ha escogido. El Señor te reprenda. Y mire lo que dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea que ¿cómo estaba Josué? Negro. Versículo 3: y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Y estaba delante de ¿quién? ¿Y cómo estaba? Vil, pecador, sucio. No ejercía el sacerdocio. Pero aquí no es de lo que los hombres quieren ver. Aquí es de lo que tú tienes con Él. Porque el día que Dios te habló y me habló, no había nadie más en ese lugar. Es más, no había nacido el que hoy te acusa. No había nacido el que hoy te condena. No existía el que hoy te señala. ¿Cuántos están acá? Y mira, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, ¿qué dijo? Él no dijo: Julieta, hágame un favor, quítese esa chaqueta, ve, está fina, me la deja. Él no dijo: perdón, Vicky, esa chaqueta negra es como tú, estás bien negro, quítatela. No, usted solo nunca podrá quitársela. Ni ella te la podrán quitar. El Señor dijo: quítenle esa chaqueta, Fernando, quítensela, porque yo sé que Él no se la puede quitar. Quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Pero eso no es un suceso, eso es un ¿qué? Una vida en la voluntad de Dios. ¿Cuántos están acá? El día de los cumpleaños, a mí el Señor me había dado una palabra para la iglesia. Y en medio del corre, se me olvidó.
Se me olvidó lo más importante. Y esta madrugada habló a mi corazón fuertemente y me dijo: ¿y luego qué tú estás pensando? ¿Que esta iglesia se va a levantar con diplomas y con pocillitos y con sándwiches y con bombitas? Habla la palabra que di a mi iglesia. Y esta palabra la recibí exactamente hace 27 años, cuando por primera vez Dios habló a mi vida. Cuando después de una noche de drogas, alcohol y desorden total, a las 4 de la mañana, su presencia vino a mi ser y empecé a experimentar una sensación de los pies hacia arriba, y en un momento se fue toda mi enajenación. Yo estaba rodeado de todo el parche de Pablo VI, todos drogados y alcoholizados, escuchando rock a todo volumen, y mi vida en un segundo se transformó, y ahí estableció Él el mapa que hasta el día de hoy me ha traído. Y semanas después, esa misma mañana, eso fue un 7 de agosto del 96, llegué a las 11 de la mañana a la casa. Mi mamá llevaba años diciéndome que nos viniéramos para Faca, porque aquí está la Renovación Católica. Y yo esa mañana llegué ya convencido y le dije: mamá, nos vamos para Faca. Un 1 de diciembre, hace 27 años llegué yo a Faca. Este 1 de diciembre hace 27 años. Pero fue más o menos como en septiembre o octubre del 96 que Dios habló a mi vida en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Estaba ahí solito a la madrugada porque fue un momento de locuras con Dios, y me dio Isaías 49, versículo 1 al 7, y dice así: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Martín, porque en ti me gloriaré. Y versículo 4, el versículo 4 se lo dije esta madrugada al Señor. Pero yo dije: por demás he trabajado y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Hay momentos donde nuestra propia realidad y nuestros errores nos llevan a decir: pues madre, esto no fue para nada. 15 años de ministerio, ¿para qué? 27 años caminando con el Señor, ¿para qué? Si mire lo que estoy viendo, mire lo que estoy viviendo, fue en vano todo. Y me dijo Dios: nunca fue ni será en vano. Tu causa está delante del ángel de Dios y la recompensa tuya viene de mí. Versículo 5. Ahora pues, sí, léalo conmigo. Dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza, mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí no habla de mí, ahí habla de Jesús. Ningún hombre puede hacer eso. Esa es la profecía de Isaías sobre Jesús. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo: al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden estar diciendo: fue en vano este año, fue en vano ser mamá, fue en vano casarme con ese hombre, con esa mujer, fue en vano trabajar?
O pueda que tus mismos hijos te digan: ¿y para qué nos tuvieron? Fue en vano que me hubieran traído a este mundo. En ti está que escuches palabra de hombre o palabra de Dios. O eres un cobarde o eres un violento. Tú escoges. ¿Cuántos están acá? ¿Y tú qué escoges? Pues te voy a decir que Dios fue el que escogió por ti. Dios decidió que tú seas un violento. Por eso está derribando las mentiras dentro de ti. Por eso muchas personas terminaron solos. Mira, si tú no te has dado cuenta que el único lugar donde estás con alguien es cuando estás solo, no sabes qué es la vida. La única realidad cuando estás con alguien es cuando estás solo, porque estás contigo y con él. Esta persona dice: no puedo estar solo. Siempre lo has estado. Es que yo necesito estar rodeado de gente y vivo rodeado de gente. Eres el más miserable de los miserables, porque has estado solo siempre. Es en la soledad, en el allí, donde Él nos habla, donde Él se revela. Gloria a Dios por la esposa, por los hijos, por todas las personas que nos rodean. Amén. Pero acuérdate siempre de esto: los apegos traen miedo. El miedo es el fruto de un apego. ¿Quién tiene la fe avivada? Aunque la inmunda siga al lado. Es fe. Diga: es cuestión de fe. Tu futuro está en Él, no en los padres. Tu futuro no está en el dinero. Tu futuro está en Él. Dilo: mi futuro está en Él. Señor, en el nombre de Jesús, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, yo creo que toda obra de tinieblas, de oscuridad, toda cadena de ciclo de maldición que aún nos acompaña, por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, te alabamos y te bendecimos, porque creemos y confiamos que en Cristo Jesús, hoy, aquí y ahora, se rompe en nuestras vidas, hogares y casa, todo plan de tinieblas que ha venido contra nosotros, toda obra de brujería, hechicería, todo entierro, todo agüero, todo sortilegio, toda inmundicia que por consecuencia de nuestro pecado ha tocado nuestras vidas y hogares, ahora mismo se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús. Y yo levanto mis manos para hablar tu palabra. Nunca faltará la harina y el aceite en la alacena de tu hijo, de tu hija, aunque no haya traído una ofrenda financiera. Es él, es ella la ofrenda verdadera. Y por tu gracia nunca faltará esa harina y ese aceite en nuestra alacena. Y nunca faltará la palabra del Espíritu en nuestro corazón y en nuestra boca. A ti damos gloria, honra y alabanza. Y terminamos este servicio proclamando tu palabra al decirte: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Salimos en este día con una vida, un hogar, una casa en la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.